Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta catequesis de la Escuela Diocesana de Oración que semana tras semana retransmitimos desde aquí, desde la Capilla de Oración Perpetua de Toledo, para toda la diócesis y para todas las personas que también nos siguen a través de las diferentes redes sociales del canal YouTube, del canal diocesano y de la Delegación de Espiritualidad, y que siguen tanta gente a lo largo de también, no solo en nuestra diócesis, sino de muchas partes de España y también de todo el mundo. En esta catequesis, esta Escuela Diocesana de Oración número 80, vamos a tratar a San Jerónimo, que es patriarca de la Iglesia, además también uno de los padres de la Iglesia y también pues uno de los amantes de la Sagrada Escritura. Nació en el año 347, descendiente de una familia cristiana rica y noble, que le proporciona su primera educación. En el año 356 se traslada a Roma, donde estudia gramática, retórica, derecho y filosofía, teniendo como maestros a Helio, Donato y a Victorio. Recibe el bautismo de manos del Papa Liberio. En el año 367 se marcha a Treveris y desde allí a Aquiles, donde vive con un grupo de jóvenes dedicados al estudio y a la búsqueda de la perfección. Vuelve a la ciudad natal, aunque poco después decide marcharse a Oriente, concretamente a Jerusalén, pero se detiene en Antioquía, retirándose al desierto, donde comienza sus estudios de hebreo para mejorar la comprensión de las Sagradas Escrituras. Pasa 2 años en el desierto hasta que, debido al cisma de Antioquía, lo abandona y se une a Gregorio Nacianceno, Gregorio Niceno y otros 2 más, quienes le ayudan en el conocimiento del griego y el estudio de las Escrituras. En el año 382 se traslada nuevamente a Roma, donde trabaja con el Papa Dámaso y difunde su ideal de la vida monástica. En el año 386 se establece definitivamente en Belén, donde funda un monasterio, viviendo más de 30 años solo hasta su muerte en el año 420. El Papa Bonifacio VIII le declara doctor de la Iglesia en el año 1295. Pues escuchemos atentamente esta catequesis sobre San Jerónimo. Seguimos con los grandes maestros de oración de toda la Iglesia, especialmente con los primeros cristianos también, como es San Jerónimo. ¿Cómo oraba San Jerónimo? ¿Cómo era la oración de estas de las grandes columnas de la Iglesia, San Jerónimo? Prácticamente ha sido y es conocido mundialmente porque fue el que tradujo también de los 70, la versión griega, al latín, la Vulgata. Pero sobre todo es conocido también por sus hijos e hijas, los Jerónimos, también tan conocidos y tan queridos, por ejemplo, en nuestra archidiócesis de Toledo. Yo he tenido siempre muchísimo contacto con las Jerónimas, que me parecen unas mujeres de vida contemplativa magnífica y que siempre, en todos los lugares por donde he estado, también recuerdo en Cáceres, y también pues recuerdo muchísimo pues toda la aportación que hizo Cristina de Arteaga, por ejemplo, a las Jerónimas, esta gran poetisa, ¿no?, que también estuvo un tiempo, aunque vivió prácticamente en Sevilla y por muchísimos lugares. Ella, que había escrito la lucha, que su vida había sido, decía Cristina de Arteaga, la lucha del amor contra el amor. Y ella, que tiene alguna de sus poesías, por ejemplo, las rezamos en la hora intermedia, en Cuaresma, ¿no?, cuando decimos esa oración preciosa en ese himno: si me das coronas, dámelas realmente de espinas, ¿no? Dame coronas de espinas. Es una llamada preciosa que hace esta gran mística. Bueno, pues esa gran, podríamos decir, aportación que hace, y casi realmente volver a potenciar la vida de las Jerónimas, me lleva y nos lleva a nosotros, en nuestra escuela diocesana de oración, nos lleva a algo que me parece que es importantísimo: cómo oraba
este santo, esta columna de la Iglesia? ¿Cómo era su oración? Delante de Jesús, precisamente en nuestra escuela diocesana de oración, que siempre hemos tenido como lema aprender a orar orando. No queríamos que la oración fuese teoría, no queríamos que la oración fuese pues dar más normas, más criterios solamente, ¿no? Sino que la oración tiene algo de experiencia profunda de Dios, tiene bastante de esa experiencia profunda de Dios que solamente se aprende y se vive cuando uno se tira al agua y se pone a orar orando. Por eso, después de 2 años que hemos dedicado y que es realmente una aportación, creo que grande, a la vida de oración, sobre todo a través de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esos 2 años que han sido tan profundos y sobre todo, diría yo, tan fecundos, hemos pasado a presentar a cómo oraban los grandes testigos. Testigos de ayer, de hoy. Hemos empezado por los santos, los maestros profundamente de espiritualidad, algunos fundadores, o bastantes de ellos fundadores, también un poco porque nosotros en nuestra archidiócesis de Toledo precisamente vamos a tener también la jornada de pastoral dedicada a la vida consagrada, porque es a lo que estamos dedicando todo el año. Por eso el próximo sábado por la tarde estaremos en plena vivencia de esas jornadas dentro de 15 días, de esas jornadas de oración, y viviremos con intensidad y con gozo esta experiencia. Y por eso, pues ese día ese sábado no vamos a tener precisamente la Escuela Diocesana de Oración. Pero vamos a profundizar un poco en lo que significa, en estos momentos, lo que significa la oración de San Jerónimo, uno de las columnas de la Iglesia, padre de la Iglesia, conocido por la Iglesia, doctor de la Iglesia, de los primeros doctores de la Iglesia, reconocidos por la Iglesia y presentado, así se presenta, fundador, que vive una vida monástica, buscador de Dios en el desierto, secretario de un papa, como nos ha dicho Alfredo. Mirad, yo voy a hacer como un esquema de mi propia experiencia de conocimiento de San Jerónimo. He dado también muchos ejercicios a las jerónimas, he podido comprobar su espiritualidad, he vivido siempre muy cercano a ellas. La primera sería que San Jerónimo oraba con la palabra de Dios, orar con la palabra. Esa era su oración. Él entiende que algo que va a repetir mucho y que leemos precisamente en el oficio de lectura cuando celebramos su festividad. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Quien no conoce la palabra de Dios no conoce el corazón del Señor. Quien no hace oración a través de la palabra no sabe y no profundiza en cómo era el amor de Jesús, cómo conocer en profundidad a Jesús. Por eso yo creo que en ese sentido la lección divina, que tanto se valora siempre y hoy se valora tanto en la Iglesia, aquí hemos explicado la lección divina, la meditatio, la oratio, la contemplatio, como realmente una escalera de oración de la que siempre ha vivido la Iglesia, pues podemos decir que esa lectura divina, esa lectura de la palabra de Dios, ese saborear la palabra de Dios, tiene en San Jerónimo y en todo lo que él ha transmitido una profundidad inmensa, grande. Era un hombre de esa oración que el desierto le lleva a leer la palabra y a meditar la palabra de Dios, a saborearla, a gustarla, en medio de muchísimas dificultades, en medio de muchas tensiones y de muchos problemas. Claro, esto nos lleva a nosotros que la oración cristiana no puede prescindir de la palabra de Dios. Yo siempre repito en todo lo que tantas veces voy hablando y diciendo, que la mejor oración diaria es la que oramos a través de la palabra de Dios, tal como nos la presenta la Iglesia en la Santa Misa, la Eucaristía.
Es la mejor forma de orar. Ese texto que la Iglesia, siguiendo el año litúrgico, siguiendo el ciclo litúrgico, nos va presentando la palabra de Dios. Ahí es donde mejor podíamos hacer cada día la palabra. Por eso hay muchos comentarios, muchos buenos libros, que es seguir el latido del corazón de Cristo según el corazón de la Iglesia. La Iglesia tiene su vida, tiene su liturgia, realmente ha escogido y ha hecho ese año litúrgico donde la centralidad siempre es Jesucristo en su nacimiento, y por eso celebra la Navidad con la preparación del Adviento, y celebra también, como no después, celebra también la Epifanía. Después celebra también la Iglesia en torno al misterio central que es la Pascua, que lo prepara también con la Cuaresma y tiene su culminación en Pentecostés. El gran fruto también de la Pascua es el Espíritu Santo, que tiene como misión también, a través de la oración, de los sacramentos, de la vida, ir formando en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Por tanto, el año litúrgico está en torno a Jesucristo, y por eso la mejor oración diaria que yo puedo hacer es hacerlo a través de lo que la Iglesia me ofrece cada día en la misa, en la liturgia, lo que me ofrece cada día como pan partido y tierno, que diría también Santa Teresita del Niño Jesús cuando hablaba del Evangelio. Ahí está el latido del corazón de Cristo, ahí está la palabra que, como cantamos alguna vez en el Salmo responsorial: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios es el gran libro de oración. La palabra de Dios no puede prescindir uno. Por eso yo repito que hay como 3 grandes libros que debería tener todo cristiano. Tiene que tener todo cristiano. Para mí lo veo y lo siento en mi vida, y por eso lo recomiendo a todos: la palabra de Dios, la liturgia de las horas y el misal. Esos 3 textos deberían ser para nosotros los grandes alimentos de nuestra vida de oración. La palabra de Dios, como nos recoge precisamente saboreada, gustada, como lo hace también San Jerónimo en su oración. El misal, porque nos ha preparado la palabra de Dios día a día. Día a día, la Iglesia sigue leyendo el Antiguo Testamento, porque nos prepara, y siempre el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es Cristo. El Antiguo Testamento nos va preparando y el Nuevo Testamento nos explica en plenitud, como luego a partir ya de los Hechos de los Apóstoles nos va a presentar la vida del cuerpo de Cristo, de ese pueblo de Dios que es la Iglesia. Por tanto, yo creo que esto sería como lo primero. Ahora, habría algunos matices que deberíamos de pensar y meditar en la oración de San Jerónimo. Por ejemplo, es verdad que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, pero también San Jerónimo hace un estudio de la Escritura en profundidad, exegéticamente, y va relacionando textos, y va haciendo que la palabra de Dios le llegue a descubrir el amor profundo de Jesucristo. Nos va haciendo descubrir el amor profundo de Jesucristo. Por eso en la palabra de Dios que vive y que explica San Jerónimo, esto es fundamental, porque a veces tenemos un poco como, es decir, él era un hombre que leía la palabra de Dios, pero procuraba que fuese una lectura en profundidad, una lectura, podríamos decir, como verdad, como lo lee el pueblo de Dios, esa palabra, que siempre es una lectura sencilla, saboreada, sapiencial, humilde, pero también procuraba profundizar en ella, y por eso tuvo grandes amigos, doctos amigos, incluso aprendió griego y aprendió toda la lengua que tenía que aprender con tal de poder leerla en su sabor y en su belleza. Cuando uno, por ejemplo, lee a Santa Teresita del Niño Jesús y dice que a ella le gustaría haber aprendido griego, hebreo, haber aprendido las lenguas para poder haber leído la Biblia en su lenguaje original. Es impresionante, ¿no? Porque en el fondo, cuánta gente a través de esa palabra saborea. Hace poco estaba yo hablando con una persona, amiga mía, y me decía: no sabe lo que me está ayudando en estos momentos la lectura de los salmos,
a través de los laudes, de las vísperas, pero salmos saboreados, gustados, como también le gustaba a San Jerónimo. ¿Y por qué me está ayudando mucho? Porque los salmos hablan a Dios de Dios, porque es palabra de Dios. Un texto, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, o un texto de Santa Teresa, o del mismo San Jerónimo, lo que él escribe no es palabra de Dios. Es verdad que son palabras con mucha sabiduría y beben de esa palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Pues que la palabra de Dios, los salmos sí son palabra de Dios, son oraciones. La única oración que es palabra de Dios, y muchas más de las que hay en la Biblia, es precisamente lo que está contenido en este libro santo, en la palabra de Dios. Por lo tanto, los salmos uno como encuentra como esa sabiduría cuando está mal, cuando no tiene ganas de orar, cuando está pasando momentos complicados y difíciles, o cuando está metido en la alegría, o cuando se siente peregrino, caminante, o cuando llega el dolor, o cuando llega la muerte, o cuando siente una experiencia de pecado y reza como por ejemplo el Salmo 50 del rey David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Cuando experimenta eso, es cuando uno descubre esa inmensidad de cómo la palabra de Dios es realmente la fuente de nuestra oración y debe ser la fuente de nuestra vida de oración. Y en ese sentido, la grandeza de San Jerónimo está en esta profundidad, en esta profundización en lo que es la palabra de Dios, está en esta belleza con que trata y con qué delicadeza trata esa palabra de Dios. Y toda la ilusión era acercarla lo más posible, como ha dicho el Concilio Vaticano II, ¿no? Acercarlo lo más posible a la gente, para que la gente pueda orar con esa palabra que es viva y eficaz. Y si tuviésemos que decir otro matiz de cómo oraba San Jerónimo con la palabra de Dios, podríamos decir que él lo hacía por Cristo, con él y en él. Porque esto es muy importante, eso que dice en un texto de los laudes: cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Rezamos en esa oración de laudes del profeta: tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor Dios de los ejércitos. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Era tu palabra lo que camina. Es como dice el Salmo, que lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Este matiz es importante, porque el Antiguo Testamento y todo lo que yo lea en la palabra de Dios tiene como fondo al latido del corazón de Cristo. Y cuando yo lo leo así, pues es como una madre leyese, por ejemplo, por la historia de su hijo, ¿no? Y fuese escribiendo diarios de su hijo, ¿no? Y en todo, esa madre, cualquier gesto, cualquier recuerdo, cualquier cosa que esté captada, incluso vista, pues le atraería y le recordaría a su hijo del alma, ¿no? Pues algo ocurre cuando leemos nosotros la palabra. Todo me lleva a Jesús, todo me lleva a Cristo, todo me habla de su amor. Y por eso nuestras hermanas jerónimas y jerónimos, cuando meditan esa palabra, o tantas instituciones como hay en la Iglesia que tienen también a San Jerónimo, incluso a veces hasta los laicos están descubriendo la profundidad de este Santo Padre de la Iglesia, ¿no? Pues yo creo que esto es importantísimo, descubrir esta belleza de cómo oraba San Jerónimo. Segundo, oraba desde la palabra. Orar por Cristo, con él y en él, en el interior de la Biblia. Orar saboreando la palabra de Dios. Orar sabiendo que en la palabra de Dios encontraba los manjares que busca el alma para su vida de oración. Segundo, orar desde su propia realidad de debilidad y pobreza y pecado. Vuelvo a repetirlo, ¿no? Él oraba, y por eso voy a contar una anécdota que siempre que voy a Tierra Santa, siempre la recuerdo. Sabéis que allí junto a la estrella de Belén, junto al portal de Belén, hay unas cuevas que se enseñan y que allí estuvo San Jerónimo. Según la tradición, allí escribió la Vulgata, ahí está dedicada una capilla a él, está dedicada a las primeras también que le siguieron, algunas de las santas ya que siguieron
a San Jerónimo. Y hay una anécdota, él quiso vivir allí en Belén. Era un hombre del desierto, vivió también en el desierto, como nos han explicado, era un hombre, se ve que viajero y caminante, pero buscaba la soledad, el silencio y la oración. Y acabó viviendo en una cueva, pegando literalmente a la cueva de Belén, que según la tradición fue donde nació Jesús. Y allí hizo su oración y hacía su oración, ¿no? Muy penitente, a veces le presentan casi golpeándose con una piedra, ¿no? Pero es muy hermoso porque entonces hay una anécdota que dice que un día en esa oración que tenía tuvo una aparición que se le apareció el niño Jesús. Un niño Jesús juguetón, un niño Jesús que estaba con él, así como se presenta en aquella tradición, un niño Jesús muy hermoso. Y entonces empezó a jugar con él. Y el niño Jesús, pequeñito, era un bebé, hablando, empezó a hablar con él. Jerónimo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Y Jerónimo le decía, ¿y tú, Jesús, qué me pides? Bueno, vale, te voy a dar. Te voy a dar mis penitencias, mis sacrificios, mis ayunos. Y le decía el Señor, que no, Jerónimo, que yo, mis horas de oración, mi quitarme el sueño por ti. Bueno, que no, como que el niño Jesús no le hacía mucho caso a todas esas cosas que decía Jerónimo que le quería entregar a Jesús. Y Jesús le seguía diciendo, venga Jerónimo, dame, quiero que me des. Y Jerónimo seguía, pero si tú qué me pides. Le dice, ya sé, le dice Jerónimo lo que tú quieres. Tú quieres mis conocimientos, mi teología, mi profundización en las Escrituras, mi sabiduría como nadie, mi trabajo intelectual. Tú me quieres lo intelectual que soy, lo profundo. Que no, le corta al niño Jesús. Que no, Jerónimo. Entonces se le queda mirando Jerónimo, aquel niño Jesús tan bonito, pegando a la cueva de Belén. ¿Qué me...? Y le dice el niño Jesús, mira, Jerónimo, quiero que tú me des lo que no le darías a nadie, lo que te has quedado reservado para ti, lo que te molesta, tu pobreza. Dame tus pecados, dame tus límites. Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. Dame tu corazón, Jerónimo, dame tu pobreza, dame tus límites, dame tus pecados. Y desapareció el niño. Cada vez que voy a la cueva de Belén, que voy muchas veces, pues siempre cuántas veces allí en la Casa Nova he orado y he bajado la capilla hacia la cueva de Belén. Se entra por una puerta, la puerta estrecha, baja, porque a Belén solamente y al misterio de la Navidad y de la pequeñez de Dios solo se puede entrar agachándose. Bajas allí. Es verdad que dicen que era según la tradición para que no entrasen los caballos, ¿no? Que muchos asaltaban esta basílica de la Natividad. Pero siempre que voy allí, a veces me he levantado a las 5 de la mañana, he bajado y he atravesado allí aquel patio que tienen los franciscanos y he entrado por la puerta y me he quedado a orar allí. Y después muchas veces he ido a orar donde está San Jerónimo. Me da mucha devoción a aquel lugar, plagado de recuerdos de este hombre, ¿no? Entonces, y esta anécdota me sirve a mí porque para nosotros San Jerónimo nos enseña a orar desde nuestras pobrezas. Me aburre la oración, pues ora. El amor no tiene por qué ser divertido. Me canso de orar, pues ora. Porque eso también lo acoge el Señor. ¿Cómo voy a orar si soy un pecador? Pero ora, porque orando serás capaz de vencer tus pecados y la tentación y sobre todo de vivirlo todo con humildad y con paz. Es que muchas veces la oración me distraigo, pues hay oraciones distraídas que entusiasman el corazón de Dios, como decía el padre Raymond en el famoso libro Tres monjes rebeldes. Hay oraciones distraídas que entusiasman el corazón de Dios. Es que me cuesta permanecer en la oración orando. Pues te dirá San Jerónimo, permanece ahí,
permanece ahí, permaneced en mi amor. Decía un laico muy conocido que trabajó mucho con la gente, con los jóvenes. Dice, cuando a veces llegaba por las noches y no había orado, dice, antes quemo el colchón que acostarme sin hacer oración, sin rezar, aunque sea en un momento. Pero pues eso es lo que nos enseña preciosamente la figura, segundo momento, de San Jerónimo. Nos enseña a orar San Jerónimo desde nuestras pobrezas, desde nuestros límites, desde lo que nosotros no le daríamos a nadie. Pero es que la oración, es que necesitamos el encuentro con Jesús. Mirad, a mí cuando me viene una persona que está pasando crisis y que está pasándolo muy mal, lo primero que le pregunto es, ¿cuánto tiempo hace que no rezas? La primera pregunta que hago siempre. ¿Cuánto tiempo hace que no haces oración? Y cuando hace ya mucho tiempo que uno no reza, siempre le digo, has perdido la esperanza como has dejado de orar. Has perdido la esperanza como has dejado de orar. Porque a mucha oración, mucha esperanza en la santidad y en la transformación de nuestra vida. Y a poca oración, escasa esperanza. Mirad, es muy fácil también como prueba de algodón saber cómo va nuestra oración. Si tenemos poca esperanza, es que oramos poco o mal. Si tenemos poca esperanza, si tenemos menos caridad, es que no oramos. Porque la oración me lleva a amar y a tener caridad. Y si mi fe se va languideciendo, es que no hago oración. Porque la oración, fundamentalmente, que es la respiración de la esperanza, es la vivencia de la fe y de la caridad. La oración es lo que me lleva a vivir la vida desde Dios. Un sacerdote, un sacerdote, si no tiene vida de oración, pierde el norte de su ministerio y de su vida. Una religiosa, un religioso, pierde el norte si no hace oración. Incluso hay algunos abades de los monasterios que hablan del ateísmo de los monjes. Lo hablan así, algún autor, del ateísmo de los monjes. ¿Por qué? Porque hasta en una vida monástica se puede acostumbrar un hombre a vivir sin Dios. O vive solamente de Dios como una especie de recuerdo, pero no vive esa experiencia porque no tiene oración. Es la oración y la vida de oración la que me hace recuperar una fe gozosa, una esperanza cierta y una caridad ardiente. Y esto es así, Por eso a mí me encanta la oración, porque a veces pensamos que para orar tiene que ser un hombre que se concentre, una persona que no tenga distracciones, una persona que sepa todas las reglas de teología y todas las reglas de la Escritura y de la palabra de Dios, que sepa los evangelios casi de memoria, que tenga, y no es así. O que sea un impecable, que no tenga casi ni defectos. No es así. Una madre quiere a su hijo lo mismo si le trae buenas notas que si le trae malas notas. Y lo mismo le quiere y le abraza si está limpio como si tiene que quitarle 7 veces un pañal. Le quiere igual. O más le quiere, cuanto más le necesita. Por eso tenemos que descubrirlo nosotros en nuestra vida de oración. Porque si no haremos una oración, como decía aquel jesuita con mucha gracia, de arranques de caballo francés y parada de burro manchego. Es decir, cuando tengamos así una oración, pero te pararás y no volverás, y la dejarás, la quitarás, tendrás una experiencia de que no eres realmente constante. Yo creo que la gracia más grande de conocer a Jesucristo que yo he recibido en mi vida es no haber dejado ni un día en mi vida de orar, desde que conocí al Señor, con 14 años. Yo no he dejado nunca en mi vida la oración, lo digo de corazón. He tenido que orar a veces en momentos difíciles, complicados, he orado muchas veces como he podido, por eso yo digo que a orar se ora también como se puede, como lo dice San Jerónimo. Pero no pensemos en una oración perfecta, o hacer la oración cuando yo esté perfectamente, o hacer la oración cuando perfectamente en mi vida funcione todo, o hacer la oración cuando no tenga ni defecto, ni pecado, ni problema, ni dificultades, porque entonces nunca harás oración. Nunca harás oración. Es como cuando uno mide mucho cómo está el agua, cómo está el mar, cómo tiene para bañarse, no se baña nunca. Siempre estará fría o caliente, o demasiado fría, o tal y cual. He visto por ahí el ala de un tiburón. Uy, yo no, esto no sé, no me tiro al agua, Pero en el fondo es por eso, porque a orar se aprende orando, como dice nuestra escuela diocesana de oración. Y tercero y último, y termino.
O sea, la primera sería clave para mí es orar con la palabra, saborear la palabra. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. La segunda, orar desde mis propios límites, desde mis propias miserias, desde incluso mis propios pecados. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, dice un salmo. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Qué comentarios más hermosos tiene a la palabra de Dios San Jerónimo, hechos oración. Conocerlos, recibir, y aquí estamos desde nuestra Escuela Diocesana de Oración siempre recomendando lecturas sólidas de la palabra, lecturas sólidas para la oración, libros de meditación profundamente. Leed los comentarios que tienen San Jerónimo a la Biblia y os quedaréis impresionados de la sabiduría y el saboreo de este hombre. Muchas cosas siguen siendo válidas siempre. Y tercero, orar desde la situación que vive eclesial. Hombre, uno que ha sido secretario de un papa, total no tiene problemas. Un hombre que ha tenido y que ha sido y que ha tenido que ir al desierto con dificultades, que ha conocido el cisma, los cismas de Oriente, como nos decía, ¿no? Que ha tenido que huir de los peligros. Entonces mataban los emperadores y todos aquellos gobernantes a los que querían o a los que les interesaba por lo que sea, incluso por una u otra doctrina, por una u otra forma de actuar. Y él tiene que sufrir esos destierros. Y luego en un Belén, en una tierra santa, en su momento, ¿qué nos enseña él? Pues a que tenemos que vivir como otra columna de la Iglesia. Decía, mirad, y esto yo lo repito, no existen ni tiempos buenos ni tiempos malos. Existen los tiempos que a cada uno nos toca vivir y tenemos que ser santos. Dice San Agustín, lo que no les gusta vivir en este tiempo, les diese a elegir y no elegiría ninguno. Todos les parecerían fatal para vivir. Pero si hubiesen elegido uno, al momento estarían cansados y dirían, uy, me voy al otro. No sé si sabéis eso, que es muy gracioso, un cuentecito que se llama La Feria de las Cruces, que dice esto, no dice que un hombre se quejaba a Dios de la cruz que tenía, que la cruz que tenía le parecía muy pesada, y un día le dijo, Señor, mira, ahí hay una feria de las cruces, se están presentando cruces de todo tipo, a ver si te elige alguna, te va bien y te quedas con ella y dejas la tuya. Entró en aquel almacén y en aquella feria de las cruces más y dejó la suya, la dejó ahí al lado, a la entrada, y empezó a ponerse cruces. Uy, esta no, uy, esto me duele mucho aquí, ¿eh? Uy, esta aquí es muy pesada. Fíjate, una cruz, sí, tener mucho dinero, pero con un cáncer y enseguida, uy, esto mucho, tener aquí, pero perder a tus padres, uy, esto, una enfermedad toda la vida, esta cruz yo no la puedo llevar, ¿eh? Así, hoy esta cruz tampoco, ¿eh? Estar perseguido por, no, esta cruz, ¿eh? Y al final, después de todo el garbeo que se da por aquella famosísima feria de las cruces, se puso una. Se la puse, uy, qué bien, esta es la que mejor me está. Miró por detrás y vio que era la suya, la que había dejado a la entrada. Porque mira, todas las cruces están pesadas en la balanza del amor. Todas nuestras cruces están pesadas en la balanza del amor. Porque Dios actúa siempre como Padre. Actúa siempre como amor. No te puede enviar algo, teológicamente sería imposible que superase tu capacidad. Porque entonces sería un monstruo Dios. Entonces siempre nos da la llaga y la medicina. Nos da el sufrimiento y la gracia para superarlo. Nos da la prueba y la solución a la prueba. Nos da la llaga y la medicina. Por eso, a mí, los santos padres de la Iglesia, que leo mucho y profundizo mucho, de ellos, por supuesto, San Jerónimo, por mi amor y afecto a las jerónimas, con las cuales he dado muchas tandas. Me acuerdo en Cáceres, en Sevilla, he ido a muchos sitios y sobre todo recuerdo con mucho afecto también aquí las de Toledo, que también les he dado retiros y ejercicios. A mí incluso algunas jerónimas que tenemos, la que va a dar testimonio hoy que hemos traído, que también está una fundación dedicada a San Jerónimo, desde San Jerónimo, aunque ellas no viven monásticamente, ¿no? Como normalmente es la fundación de San Jerónimo, ¿no? Pues digo que a mí me impresiona mucho la vida de este hombre, porque en los tiempos complicados y difíciles que les toca vivir, los vive desde Dios. Punto y aparte.
punto y final. Porque mirad, podemos pasarnos la vida quejándonos. Podemos pasar nuestra vida, y hay gente que lo hace, además lo hace de maravilla, pero que en el fondo todos los que se quejan mucho es para no hacer nada, para no hacer nada. Y para tener manera y materia para poder estar por ahí quejándose, porque hay gente que no se queja porque no tiene ni tiempo para quejarse. Trabaja y lo hace por Dios. Es que no tengo tiempo ni de quejarme, no tengo ni tiempo de mirar a los demás, no tengo tiempo de ver lo mal, lo bien que está el mundo, ¿no? Sino que es que tú procuras ser santo. Aquello que cuenta Juan 23 en Diario de un alma, se cuenta que cuando estaba de nuncio en París había un ministro ruso que le dijo lo mal que está el mundo, este mundo está muy mal, no es más que sinvergüenzas. Y Juan 23, entonces Roncalli, el nuncio Roncalli, le cortó y le dijo, mira, usted se convierte, que es un sinvergüenza, o puede ser un sinvergüenza, como lo soy yo, nos convertimos los dos y esto ha cambiado. Oye, ¿qué ha cambiado el mundo? 2 sinvergüenzas menos que tiene el mundo, esto se nota, Claro. O transformamos el mundo según el corazón de Dios, porque nosotros vivimos algo. O nos pasamos la vida tirando balones fuera para no vivir nada. Balones fuera para no vivir nada. Los que se instalan en la queja se pasan la vida tirando balones fuera para no vivir nada. Por eso es tan importante orar. Orar desde la palabra, orar desde la autenticidad, como ora también Jerónimo, y orar también desde la situación que nos toca vivir. Pues vamos a rezar por este mundo. Nos preocupa muchísimo la guerra, pues tenemos que rezar. Si la Virgen dijo en Fátima que rezando rosarios se pararían las guerras, vamos a rezar para que se paren las guerras. Vamos a hacer todo lo posible. Las guerras, las dificultades, los conflictos, las leyes que a veces tan absurdas que a veces nos imponen o nos quieren imponer. Pues tenemos que luchar por todo eso. Pero tenemos que luchar con el alma, vida y corazón. Pero no lo haremos, desde luego. No lo haremos, desde luego, si muchas veces nosotros en nuestra vida no somos capaces de tener esa sintonía con el corazón abierto de Jesús. Me encanta un Jerónimo metido en 1000 fragores de la vida, en 1000 problemas eclesiales, en 1000 problemas hasta de cismas, en 1000 problemas de dificultades, pero siendo el hombre que pacifica los corazones, que mira a Dios, que sabe que todo se acaba solucionando para el que espera en Dios. Y que muchas veces pasamos la vida sufriendo. Yo me acuerdo lo que me decía una religiosa monástica que vivió en Valladolid con nosotros un año, haciendo un año de reciclaje y de teología y de liturgia. Y nos decía ella una cosa preciosa, ¿no? Nos decía algo que a mí me impresionó muchísimo. Dice, mira, don Francisco, la mayoría del sufrimiento de mi vida que he sufrido han sido por cosas que luego nunca sucedieron, pero las he sufrido. La mayoría del sufrimiento de mi vida han sido por cosas que luego nunca sucedieron. Puede ser que sucedieran otras y a lo mejor peores, pero esas que tanto me han preocupado a veces, no he sufrido por eso, porque hasta en eso el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Por eso, en medio de las dificultades, aprendamos a orar con esta gran vivencia de oración, con este gran hombre que era realmente para nosotros una persona que vivió profundamente su relación con Dios, con esas 3 palabras que yo diría de San Jerónimo. San Jerónimo nos enseña a orar desde la palabra, nos enseña a orar desde una vida pobre, con límites, pero aceptada desde Dios, y nos enseña a orar desde la realidad que cada uno de nosotros vive y que sabemos que este mundo puede ser transformado por la oración, por los orantes, por los contemplativos también, para que sea según el corazón de Dios. Al amor más sincero, al amor sin fronteras, al amor que dio su vida por amor.
encontré un día cualquiera y a ese amor sin fronteras, a ese amor tan sincero, a ese amor que dio su vida por amor. Le entregué mi vida entera. Al amor más sincero, al amor sin fronteras, al amor que dio su vida por amor. Encontré un día cualquiera y a ese amor tan sincero, a ese amor sin fronteras, a ese amor que dio su vida por amor. Le entregué mi vida entera. Como nos ha dicho nuestro arzobispo, hay dos órdenes religiosas dedicadas a San Jerónimo, inspiradas en la espiritualidad de San Jerónimo. Una de ellas es el convento de Jerónimas, de vida contemplativa, de clausura, aquí en nuestra diócesis, en nuestra ciudad, pero también tenemos otra orden religiosa, también inspiradas en San Jerónimo, las religiosas jerónimas de la adoración, que han estado por nuestra diócesis, han estado aquí en la ciudad de Toledo, en la parroquia de Santa Bárbara durante muchos años, también en la parroquia de Yepes, y actualmente se encuentran solamente en la parroquia de la Puebla de Almoradiel. Pues hasta estas mujeres nos vamos a ir y concretamente vamos a escuchar el testimonio de la hermana María Teresa González Blázquez. Ella nos va a hablar ahora mismo desde Madrid. Soy religiosa jerónima de la adoración. Mi nombre es María Teresa González Blázquez. Voy a relatar un poquito brevemente mi experiencia vocacional y mi tiempo de oración, mi oración personal. Puedo deciros que en mi adolescencia, ya a temprana edad, pues me gustaba, me sentía un poquito esa llamada. Cuando pasaba por alguna iglesia, si estaba abierta, pues me pasaba un poquito ante el sagrario. Me gustaba un poquito en los momentos ante el sagrario. Bueno, yo pienso que ahí el Señor, sin saberlo yo, por supuesto, ya iba poniendo su semilla en mi corazón. Y así fue madurando un poquito este encuentro con el Señor, aunque de momento, claro, era muy prematuro. Y a medida que pasaba el tiempo, los años, estoy estudiando magisterio y veía que el Señor, no sé, la presencia del Señor en las cosas pequeñas, pues me llamaban un poquito la atención. Pero vamos, esto pasaba un poco de largo, no quedaba inmaduro. Pero como digo, como he dicho antes, yo creo que esto ya iba creciendo. A medida que pasó el tiempo, ya que terminé yo magisterio, pues estuve destinada en una aldea muy pequeñita,
en la provincia de Jaén. Ahí también fue madurando mi oración, pues porque fue un tiempo más bien de soledad, porque estaba ahí sola en esa aldea y tal. Pero bueno, ahí el Señor también parece, pero aunque no por eso dejaba de hacer mi vida normal, ¿no? Como joven, como otras jóvenes. La necesidad de orar, pues no sé, yo creo que fue ahí un poquito creciendo. Después, no casualidad, porque pienso que para el Señor no hay casualidades. Yo vivía cerca de un pequeño convento, hoy en mi comunidad, de las hermanas Jerónimas de la Adoración, donde también entraba en esa capillita a hacer un poquito de oración. La llamada del Señor fue creciendo y ya en mi juventud, bueno, pues 24, 25 años, di el paso y entré en las hermanas Jerónimas de la Adoración, puesto que ya, más que como Jerónima, yo me fijaba en la adoración, que me llamaba siempre esa atención. Estuve trabajando como profesora, como maestra en el colegio, y luego fue la llamada del Señor también ahí en la Sagrada Escritura, puesto que ya me iba formando aquí en el convento, me iban formando hacia la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Cuál fue mi llamada y mi asombro de San Jerónimo, padre de la Iglesia? Fui conociéndole, a medida que fui conociéndole un poquito más, y un poquito más también a Santa Paula. Pero bueno, tengo que decir que ahora, pasando un poquito la vida de oración, por no alargarme demasiado, tengo que decir que el santo, o mejor dicho, la santa, que la que más me centro es en Santa Teresita del Niño Jesús. El Señor me ha llamado a las cosas pequeñas, a lo pequeño. Creo que estoy muy distante de ella, por supuesto, pero ese caminito de oración pues me va llenando. Otra de las cosas que también ya va creciendo en mí a lo largo de este tiempo de Jerónima es la necesidad de silencio, de escucha. Yo he hecho ejercicios espirituales fuera, como todas las hermanas, todos los años, como lo suelen hacer, pero la llamada era un poquito más fuerte y también estuve haciendo una experiencia, no con ellas, por supuesto, tampoco era llamada ahí, pero sí en recogimiento más aislado en las monjas de Sigena, en las cartujas de Sigena, que ya no están allí, que están en Jerez de la Frontera. Ahí pasaba pues 8 días, que eran los días de retiro, y después tengo también que decir que entre estas cosas pequeñas voy a nombrar un poquito a San Jerónimo, que tengo esta frase de él que me llena también mucho, puesto que yo soy un entusiasta de los nacimientos, hago nacimientos pequeñitos, y entonces tengo muy grabado, para nombrar a San Jerónimo, esta frase de él: dichoso aquel que tiene a Belén en su corazón y en cuyo corazón nace Cristo a diario. Esto es ahora lo que más me está llamando y más me está centrando. También he hecho experiencia de oración, de silencio, hace 2 años, 10 días de silencio, de ejercicios contemplativos. Y bueno, por esta línea va mi camino de oración, aunque, como es normal, y así pienso que debe ser, no centrarme solo en la oración, sino que esta oración me lleve al encuentro con los hermanos, al encuentro con mis hermanas en comunidad, y al encuentro con las personas que encuentro fuera o vienen a mí, con ellas también, a abrirme. Y sobre todo también el Señor va llamando ahí un poquito, aunque me veo muy lejos de eso, pero la atención en la medida que puedo a los pobres, las personas un poquito más necesitadas. Y así va siendo mi vida de oración. Bueno, podría extenderme más, pero creo que un poquito ya para las jóvenes también animo a ese silencio, ese recogimiento y esa interioridad. Pienso que debemos tener una interioridad para luego esa interioridad sacarla fuera al servicio de los hermanos y de las hermanas, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Y quiero terminar con una frase de nuestro padre San Jerónimo, para que todos nos animemos,
en la escucha de la palabra y la lectura de la palabra. Gocemos en el campo de las Sagradas Escrituras, en nuestro Padre San Jerónimo. Gracias por esta intervención. Dentro de 15 días, si Dios quiere, tendremos, porque el próximo sábado, viernes y sábado, tenemos, como sabéis, estas importantísimas jornadas de pastoral, con también la presencia del cardenal Joao y también con el obispo auxiliar de Lisboa, en que está preparando intensamente la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco, que tendremos, si Dios quiere, en agosto. Por tanto, ese sábado vamos a tener esta presencia tan importante de estas grandes figuras que van a hablar sobre la vida consagrada, consagrados para la misión, y que van a ser también retransmitidos por nuestro canal diocesano y por Radio Santa María. Os esperamos, pero ya tenemos la persona que vamos a hablar dentro de 15 días, que será un gran santo, fundador también, con una experiencia más actual, más contemporáneo prácticamente nuestro, que es Santiago Alberione, que fundó, como sabéis, la familia de los paulinos y paulinas, tan presente también en nuestra archidiócesis de Toledo y en todo el mundo. Dedicaremos a este gran santo fundador el padre Santiago Alberione.